Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López no es el gran demócrata que han promovido en medios internacionales, sino una figura involucrada en golpes de Estado y acciones ilícitas, según un extenso reportaje en la revista Foreign Policy. López, proveniente de una de las familias más ricas de Venezuela, está siendo enjuiciado por su papel en protestas violentas que causaron la muerte de 43 personas. Hace casi 50 años, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto a la inteligencia británica GCHQ, desarrolló un sistema sofisticado de monitoreo masivo de comunicaciones. Conocido como Echelon, el sistema de espionaje mundial fue mantenido en secreto durante décadas, su existencia siempre negada por las autoridades. Ahora, documentos revelados por Edward Snowden han finalmente confirmado la presencia de Echelon y su gigantesca red de vigilancia internacional. La Fundación Nacional para la Democracia, mejor conocida como la NED, ha sido expulsada de Rusia bajo una nueva ley que prohíbe el financiamiento externo para fines políticos. La entidad estadounidense, que se dedica a promover transiciones políticas en países con gobiernos no favorables a Washington, fue fundada en 1983 para hacer el trabajo que la CIA no podía hacer legalmente. Tal vez la cara más reconocida y el nombre más reconocido de la oposición venezolana en los últimos años ha sido Leopoldo López, un joven dirigente derechista proveniente de una de las familias de mayor riqueza de Venezuela. Hasta López mismo declaró en una entrevista hace unos años en Estados Unidos que él venía del 1% en Venezuela. Ha sido educado en las mejores universidades e instituciones en Estados Unidos, y López se convirtió en uno de los principales dirigentes de la oposición en contra del presidente Hugo Chávez y figuró también en el golpe de Estado en abril 2002 que brevemente derrocó a Chávez del poder. Desde entonces, López ha participado en varios movimientos de la oposición, siempre recibiendo financiamiento y asesoría desde Estados Unidos. Y López cuenta con una poderosa red de contactos y amigos que desarrolló durante sus años en Estados Unidos, que están muy cercanos al poder de Washington. Ahora, en 2014, Leopoldo López lideró un esfuerzo para sacar violentamente al presidente Nicolás Maduro del poder. Eso se llamaba la salida. Y ahora López ha sido enjuiciado, está siendo enjuiciado y ha estado preso durante el último año, siendo enjuiciado justamente por conspiración y otros cargos relacionados con esas protestas violentas que causaron la muerte de 43 personas en Venezuela. Ahora López y su caso ha sido presentado como un preso político sometido a la persecución en Venezuela, pero un reportaje profundo, detallado, que ha salido publicado en la revista Foreign Policy ha revelado realmente quién es Leopoldo López. Vamos a ver más sobre ese tema en el siguiente reportaje. ¿Culpable o no culpable? El caso de Leopoldo López se hace cada vez más discutible. Dos adolescentes confesaron ser responsables de los delitos que se le imputan al líder de la oposición. Su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que con esta declaración se pulverizan las acusaciones contra el líder de Voluntad Popular. El decurso del juicio nos ha permitido hasta tener contacto con los reales autores del hecho, adolescentes quienes manifestaron haber lanzado piedras a la fiscalía, haber causado daños en su fachada, de adolescentes que reconocieron su participación en el hecho y manifestaron una frase que quedará dentro de la estructura fundamental de este proceso judicial, es que estos adolescentes actuaron por voluntad propia. El dirigente opositor se encuentra detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde el 18 de febrero de 2014 y se le inculpa la incitación de las protestas antigubernamentales que dejaron al menos 43 muertos. Además, la Fiscalía de Venezuela presentó la acusación formal de daños a la propiedad, autoría intelectual de un incendio y asociación para delinquir. Quien en la calle ejerza la violencia se verá con la justicia, sea quien sea, esté donde esté. Tendrá que ir para una cárcel porque se tiene que respetar el derecho a la vida y a la paz de nuestro pueblo. No es la primera vez que Leopoldo López se enfrenta a la justicia.
El dirigente opositor participó en 2002 en las manifestaciones de la calle que dieron impulso al golpe de Estado del 11 de abril. 2 años después, siendo alcalde de Chacao, López lideró junto a Enrique Capriles las acciones populares violentas para forzar la renuncia del presidente Hugo Chávez. A finales del 2013, el líder de Voluntad Popular presentó La Salida, un plan desestabilizador. Aquí hay que salir de Maduro, hay que salir de este desastre, hay que salir de este gobierno. Cables de Wikileaks que revelan contactos del dirigente opositor con Estados Unidos dejan entrever que no es solo su propio deseo y que la mano norteamericana actúa usando como instrumento a la oposición venezolana. Mira, no hay ninguna duda que detrás de la oposición venezolana está actuando lobbies de los Estados Unidos, particularmente a través de la National Endowment for Democracy. Destaca, por ejemplo, en el 2014 la cifra de $400.000 de apoyo para diputados a la Asamblea Nacional, $178.536 para análisis crítico de las políticas legislativas y económicas del gobierno. Pese a las numerosas peticiones recibidas de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para que se libere al dirigente encarcelado, Leopoldo López permanece en la cárcel todavía sin sentencia. El gobierno venezolano sostiene que el juicio durará hasta que se haga justicia plena, considerando todos los detalles del caso. Solo la historia mostrará a quienes tienen razón, entre los que le consideran luchador por la democracia y libertad, llamándole preso político, o los que le estiman como fascista violento y criminal. Vamos directamente a San Francisco para conversar con el autor del artículo sobre Leopoldo López, también investigador, escritor Roberto Lobato. Gracias por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Contento de estar con ustedes. En primer lugar, Roberto, ¿qué aprendiste durante la investigación sobre Leopoldo López que no había sido develado antes? Quizás son dos cosas principales las que yo veo como importantes a entender. Uno es que Leopoldo López y el movimiento que lo apoya se benefician de un amplio aparato de medios de comunicación que los apoyan. Hay muchas personas que están dentro y fuera de los círculos de Leopoldo López que tienen que ver con medios. Segundo, quizás más importante, son las contradicciones entre lo que dice Leopoldo López y que dicen sus abogados y lo que dice el récord público que yo investigué. Yo vi cables del Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, vi las actas del Parlamento venezolano, vi videos, archivos, reportes en los medios, y cuando uno ve todo este conjunto de declaraciones de Leopoldo López en estos diferentes medios y lo que él ha dicho en cuanto a su respeto a la democracia, hay contradicción. Por ejemplo, él y sus abogados hablan mucho se distancian mucho de los hechos del 2002, el golpe de 2002. Los reportes y en los cables se ve que el señor López, hijo, estaba a favor del golpe. Estuvo en varias actividades como el arresto del entonces ministro del Interior, de Hacienda, del Interior, es el señor Ramón Chacín. Roberto, ¿puedes elaborar un poco más sobre esa extensa red de contactos y consultores poderosos que mantiene Leopoldo López en Estados Unidos y a nivel mundial? Una parte al analizar las diferentes fuentes es que el señor López tiene un aparato amplio que lo apoya dentro y fuera de Venezuela, de personas que trabajan con los medios. Gente como Rob Gluck, que tiene su propia firma de relaciones públicas, que trabajan en crear lo que le llaman social media buzz. Es un buzz en los social media, un entusiasmo en los medios sociales. También está el señor Leonardo Alcíbar, que también trabaja en la política, en los medios de comunicación, como asesor, por ejemplo, de la campaña de Mitt Romney, republicano, o quien también trabajó con la administración Bush.
También su mamá trabaja con el Grupo Cisneros, uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo, y su papá es miembro de la junta directiva del periódico El Nacional en Venezuela, según los récords que tengo yo. Ellos y otras personas creo que le han ayudado estas personas como Alcíbar y Gluck le han ayudado a Leopoldo López tener una presencia muy fuerte en los medios aquí y mundialmente. Roberto, ¿recibiste amenazas durante el transcurso de esta investigación? Me llamó una persona conocida para decirme que había recibido una llamada de alguien que trabaja en la embajada norteamericana en Caracas. Y le llamaron para decirle, bueno, ¿por qué estás publicando, poniendo en los medios sociales ese artículo de Roberto Lobato sobre Leopoldo López que no tiene nada sino mentiras? Pero alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos le llamó a alguien que yo conozco para decirle eso. Entonces eso tiene como un efecto de radiar hacia afuera y crea temor en la gente. Sí, el artículo ha generado tensión dentro de algunos círculos, algo poderosos, diría yo. Y hay una última pregunta, Roberto, y es si crees que figuras como López, como has podido ver en tus investigaciones, están siendo promovidas y sostenidas por el apoyo externo, principalmente de Estados Unidos, para luego garantizar su poder en el gobierno. ¿Verdad? Se ve claramente dentro de los cables que yo obtuve que el gobierno estadounidense sí está viendo muy de cerca y trabajando con personas de la oposición. Ahí hay cables, por ejemplo, donde en el 2007, 2009, donde hablan del problema López, hablando de Leopoldo López, que lo veían como alguien que tenía hambre entre comillas, hambre por poder. Sin embargo, es un buen organizador, dicen los cables, y que es alguien que es quizás una de las principales fuentes para llegarle al movimiento estudiantil. Estamos hablando desde 2007, cuando empezaba ese movimiento. Si vemos desde 2007 hasta ahora, claramente el gobierno de Estados Unidos ha venido cultivando esas relaciones con grupos de oposición, especialmente con quienes están vinculados al movimiento de jóvenes. Bueno, Roberto, ha sido muy interesante lo que has podido descubrir y también compartir con nosotros durante estas investigaciones. Agradecemos mucho la participación, los comentarios de Roberto Lobato con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Bueno, un placer. Gracias. Y si es cierto que el Departamento de Estado intentó suprimir la circulación y distribución de este artículo sobre Leopoldo López, pues evidencia el importante papel que juega López para los intereses estadounidenses. Y también evidencia hasta qué punto el gobierno estadounidense está dispuesto a llegar para proteger lo que podría ser uno de sus agentes internacionales. Más de 90% de las comunicaciones mundiales han sido monitoreados durante el último medio siglo por un sistema ultra secreto de espionaje satelital conocido como Echelon. Y la existencia de esta poderosa red de espionaje fue primero develado por el periodista británico Duncan Campbell en una publicación en 1988. Pero siempre las autoridades estadounidenses y británicos habían negado la existencia de Echelon. Ahora, en documentos que han sido revelados por Edward Snowden, se ha confirmado no solamente la existencia histórica de Echelon, sino que también sigue activo. Y Echelon fue inicialmente creado como una red de espionaje y recolección de datos en contra de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero desde luego se adoptó el siglo XXI y sigue activa esa red de espionaje que cuenta más allá de Estados Unidos y el gobierno británico con socios como Canadá, Nueva Zelanda y Australia, todos conocidos como los 5 ojos. Veamos más a continuación. Un sistema que, como la bomba atómica o el submarino nuclear, fue creado para lograr ventajas sobre un potencial enemigo. Echelon, la mayor red de espionaje global para interceptar comunicaciones electrónicas, lleva casi medio siglo espiando a cualquiera.
Los documentos desclasificados gracias a Edward Snowden confirman que ese proyecto sigue vigente. Está controlado por el llamado Club de los Cinco Ojos, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pese a que muchos gobiernos llevan sus actividades de inteligencia, lo excepcional del sistema es la magnitud que alcanza a todo el globo. Desde el comienzo, mis investigaciones revelaron un alcance inimaginable de la vigilancia gubernamental, connivencia y encubrimiento por los gobiernos británico y estadounidense. La escala de la operación me dejó sin aliento. Esto fue en 1988. La NSA y sus socios se las habían arreglado para que todo lo que comunicáramos fuera grabado y pudiera ser potencialmente analizado. Echelon captura comunicaciones por radio y satélite, llamadas telefónicas, faxes y correos electrónicos en cualquier parte del mundo. Se estima que esa red de vigilancia sofisticada y automatizada intercepta más de 3.000 millones de comunicaciones cada día. Se opera por la agencia estadounidense NSA y la inteligencia británica. Inicialmente, Echelon fue desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial para controlar las comunicaciones militares de la Unión Soviética y sus aliados. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, la existencia de ese programa no ha terminado, aunque sus objetivos ahora son distintos, opinan los expertos. No hace falta buscar una justificación lógica al espionaje posguerra fría. Sabemos que Washington está en la búsqueda de fuentes naturales como el agua y el petróleo, además de cómo salir de una crisis que arrastra desde el año 2008. Sistemas como el Echelon les sirve para recabar información de estos recursos y de los gobernantes de aquellos países que necesitan mantener bajo su órbita de influencia. De ese modo, ejercen un control coercitivo para lograr imponer tratados bilaterales que les beneficien a ellos, facilidades para su intromisión en cuestiones internas de otras naciones, etc. Las revelaciones de Snowden sobre el espionaje masivo ya han provocado una ola de escándalos en Europa, Asia y América Latina. El Congreso norteamericano aprobó una ley que el presidente Barack Obama firmó, en la que se imponen límites a la agencia NSA para recopilar metadatos telefónicos. La Ley de Libertad reforma el programa de recolección de datos adjuntos que ha despertado significativas preocupaciones y que yo había prometido reformar. Tanto los demócratas como republicanos coinciden en que es una iniciativa adecuada. También lo dicen las fuerzas del orden, equipos de seguridad nacional, defensores de libertades civiles y abogados. Pero la ley no prohíbe al completo la recolección de datos. Los servicios especiales de Estados Unidos pueden tener acceso a esta información solo tras la autorización del tribunal. Principalmente se trataría de las investigaciones sobre terrorismo, aunque algunos analistas creen que esa vigilancia masiva más bien viola la privacidad que contribuye a la lucha antiterrorista. El hecho de vigilar a todo el mundo todo el tiempo no es una garantía de que se va a lograr frenar atentados terroristas. Sin embargo, el hecho de vigilar las comunicaciones de todo el mundo todo el tiempo sí es una garantía de que se van a violar derechos fundamentales como el derecho a la privacidad. Las autoridades de Estados Unidos no reconocen la existencia del proyecto Echelon. No obstante, varios países ya se pusieron manos a la obra para elaborar vías de proteger la privacidad de sus empresas y ciudadanos, y así eludir el rayo del Gran Oreja. Para entender más sobre la red de espionaje Echelon y su alcance mundial, conversamos con Gustavo Saín. Él es experto en seguridad informática, está con nosotros desde Buenos Aires. Gracias, Gustavo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo le va? En primer lugar, Gustavo, ¿qué nos dice que se entiende ahora de los documentos que han sido divulgados por Edward Snowden sobre la red de espionaje Echelon? Bueno, en primera instancia, la confirmación de continuidad de funcionamiento de la red de espionaje internacional más antigua de Occidente. Echelon surge en la Segunda Guerra Mundial, cuando los presidentes norteamericanos de aquel entonces, Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Churchill, firmaban un acuerdo secreto denominado UK-USA para la creación de un sistema de interceptación de comunicaciones internacionales. Echelon, en aquel entonces, su objetivo prioritariamente era proteger a los países aliados contra los países del eje, pero que durante la Guerra Fría el objetivo político era la Unión Soviética. Una vez finalizada la Guerra Fría, Echelon toma estado público en 1998, cuando el asesor de inteligencia del Parlamento Europeo, Duncan Carney, presenta un informe donde alerta de la existencia de esta red de espionaje utilizada en detrimento de los ciudadanos europeos, de las comunicaciones de los ciudadanos europeos en beneficio de las empresas norteamericanas. Esto fue llevado, la Unión Europea en aquel entonces elaboró un informe presentado que instaba a las autoridades norteamericanas
a dar explicaciones sobre esto en función de que había un espionaje de comunicaciones básicamente que excedían los objetivos de seguridad nacional de ese país y que tenían una finalidad puramente comercial. Ahora, Gustavo, ¿cómo se puede explicar la colaboración de países como Brasil con la red de espionaje de Echelon? Brasil, un país donde la NSA ha mantenido una base de espionaje. ¿Eso no ha protegido a Brasil o a sus autoridades del espionaje de Estados Unidos? En realidad, el programa Echelon funciona básicamente con los aliados, las ex colonias británicas y aliados militares de Estados Unidos y Gran Bretaña, que es Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Edward Snowden, de la Agencia de Seguridad Norteamericana, hablaba sobre la existencia de una base de interceptación en la Isla de Ascensión. El gobierno brasileño desconocía el funcionamiento operativo de esta base, para lo cual esto valió los reclamos a nivel internacional y en diferentes foros de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, en relación a esto, inclusive en detrimento de las comunicaciones de ciudadanos brasileños en función de aquello. Pero básicamente, inclusive pueden haber, bajo otras fachadas, funcionamientos operativos de bases de inteligencia sin conocimiento inclusive de algunos gobiernos. Periodistas como Duncan Campbell, que se han dedicado años, décadas de su vida para develar las verdades sobre Echelon y las redes de espionaje, ha sufrido amenazas por ese trabajo. Edward Snowden, quien también ha divulgado toda esta información sobre el espionaje mundial, pues, y además está amenazado su libertad. ¿Cómo mejor se puede proteger a personas así que arriesgan sus vidas para develar estas verdades? No está mal que exista sistemas de espionaje, cada uno de los países lo tiene, simplemente esto tiene que estar regulado, legislado, controlado en forma parlamentaria y establecido claramente cuáles son los límites. Obviamente esto debe estar centrado en lo que es la seguridad y defensa de un país, más allá del espionaje político y económico en beneficio de otras empresas. Esto lamentablemente va a depender de la legislación de cada uno de esos países en relación a la revelación de información de tipo militar o de seguridad, o de defensa básicamente, para lo cual en este sentido, bueno, ahí los organismos internacionales o foros internacionales en base a resoluciones de Naciones Unidas van a tener que intervenir para dar la protección suficiente en cuanto a que sistemas de espionaje que exceden las fronteras y las jurisdicciones de un país afectan a otros en estos términos. Bueno, un tema muy importante para todos los ciudadanos del mundo que hemos sido afectados por esta red masiva de espionaje mundial. Agradecemos mucho estos comentarios y el análisis de Gustavo Saín con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Gustavo. Adiós, Eva. Y Echelon existió y existe a pesar de las negaciones anteriores de las autoridades estadounidenses y británicas. Seguro nos están vigilando ahora por simplemente hablar sobre este tema, entre otras cosas. Pero las revelaciones sobre Echelon, el espionaje masivo a nivel mundial que han puesto en peligro nuestros derechos fundamentales ha sido gracias a los periodistas, investigadores y denunciantes que han arriesgado sus vidas y su libertad para denunciar estos abusos del poder. La Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, mejor conocida como la NED por sus siglas en inglés, fue expulsada de Rusia a finales de julio y declarado una organización no deseable. Y la NED había violado una ley rusa que prohíbe a las ONGs recibir financiamiento externo para fines políticos en el país. Ahora, esa decisión fue bien criticada por el periódico estadounidense The Washington Post, que publicó una editorial acusando al gobierno ruso de ser antidemocrático. Eso fue acompañado por otro artículo de opinión del actual presidente de la NED, Carl Gershman. Ahora, en este caso, Rusia tiene la razón. La NED fue fundada en 1983 para hacer el trabajo que la CIA ya no podía hacer ni legalmente ni públicamente. Y eso, por ejemplo, lo he descubierto a través de mis propias investigaciones con documentos oficiales que han demostrado cómo la NED financió y asesoró a los grupos que
promovieron un golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez en Venezuela en el año 2002. La NED no solamente estaba al tanto de los planes de estos grupos que estaban financiando, sino que los ayudaba y luego los dieron más financiamiento para poder seguir con sus planes desestabilizadores en Venezuela. La NED se dedica principalmente a financiar, infiltrar y apoyar movimientos opositores en países en donde hay gobiernos que no favorecen los intereses de Washington. Escuchamos un comentario sobre este tema. Bueno, la NED se da la imagen de ser una organización sin lucro, de no estar vinculada con el gobierno de Estados Unidos. Esto es una tapadera porque se sabe que, y es público, que la NED es financiada a través del Congreso de Estados Unidos y que forma parte de un panorama mayor en el cual pertenecen también la USAID y otras organizaciones que reciben sus directrices desde el Departamento de Estado y desde la CIA también. Por lo tanto, los objetivos son o debilitar un gobierno considerado hostil o enemigo a los intereses de Estados Unidos o apoyar a fuerzas políticas que van según las directrices de Estados Unidos. Y la NED no solamente financia ONGs y grupos políticos a nivel mundial que promueven los intereses estadounidenses, sino también a medios y a periodistas que hacen propaganda a favor de Washington. Todo esto lo hace bajo el pretexto de promover la democracia. Y la semana pasada los dejamos con la pregunta que si denunciar ante la Corte Penal Internacional el asesinato de periodistas en México. Recibimos muchas respuestas de ustedes y casi todos coincidían en decir que sí. Jorge Luis Gavotti comentó en nuestra página web: de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los asesinatos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, los asesinatos de periodistas mexicanos se encuadran dentro de esta situación y es correcto denunciarlos ante la CPI. Y Dionisio Sánchez nos dijo en Twitter: ¿dónde está la CIP para lo de México? Las potencias reclamaban con Charlie Hebdo, sí debe ser denunciado ante la CPI. Y los dejamos con la pregunta de hoy: si la NED debería ser expulsada también de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde activamente financia a grupos antigubernamentales. Como siempre, ustedes nos pueden responder a través de mi cuenta de Twitter, @EvaGollinger, y también en la página de nuestro programa en actualidad.rt.com. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Están muy cercanos al poder de Washington. Ahora, en 2014, Leopoldo López lideró un esfuerzo para sacar violentamente al presidente Nicolás Maduro del poder. Eso se llamaba la salida. Y ahora López ha sido enjuiciado, está siendo enjuiciado y ha estado preso durante el último año, siendo enjuiciado justamente por conspiración y otros cargos relacionados con esas protestas violentas que causaron la muerte de 43 personas en Venezuela. Ahora López y su caso ha sido presentado como un preso político sometido a la persecución en Venezuela, pero un reportaje profundo, detallado, que ha salido publicado en la revista Foreign Policy ha revelado realmente quién es Leopoldo López. Vamos a ver más sobre ese tema en el siguiente reportaje. ¿Culpable o no culpable? El caso de Leopoldo López se hace cada vez más discutible. Más reconocido de la oposición venezolana en los últimos años ha sido Leopoldo López, un joven dirigente derechista proveniente de una de las familias de mayor riqueza de Venezuela. Hasta López mismo declaró en una entrevista hace unos años en Estados Unidos que él venía del 1% en Venezuela. Ha sido educado en las mejores universidades e instituciones en Estados Unidos, y López se convirtió en uno de los principales dirigentes de la oposición en contra del presidente Hugo Chávez y figuró también en el golpe de Estado en abril de 2002 que brevemente derrocó a Chávez del poder. Desde entonces, López ha participado en varios movimientos de la oposición, siempre recibiendo financiamiento y asesoría desde Estados Unidos. Y López cuenta con una poderosa red de contactos y amigos que desarrolló durante sus años en Estados Unidos
que es nacional de Estados Unidos junto a la inteligencia británica GCHQ desarrolló un sistema sofisticado de monitoreo masivo de comunicaciones. Conocido como Echelon, el sistema de espionaje mundial fue mantenido en secreto durante décadas, su existencia siempre negada por las autoridades. Ahora documentos revelados por Edward Snowden han finalmente confirmado la presencia de Echelon y su gigantesca red de vigilancia internacional. La Fundación Nacional para la Democracia, mejor conocida como la NED, ha sido expulsada de Rusia bajo una nueva ley que prohíbe el financiamiento externo para fines políticos. La entidad estadounidense que se dedica a promover transiciones políticas en países con gobiernos no favorables a Washington fue fundada en 1983 para hacer el trabajo que la CIA no podía hacer legalmente. Tal vez la cara más reconocida y el nombre más... Dos adolescentes confesaron ser responsables de los delitos que se le imputan al líder de la oposición. Su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que con esta declaración se pulverizan las acusaciones contra el líder de Voluntad Popular. El decurso del juicio nos ha permitido hasta tener contacto con los reales autores del hecho, adolescentes quienes manifestaron haber lanzado piedras a la fiscalía, haber causado daños en su fachada, de adolescentes que reconocieron su participación en el hecho y manifestaron una frase que quedará dentro de la estructura fundamental de este proceso judicial, es que estos adolescentes actuaron por voluntad propia. El dirigente opositor Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López no es el gran demócrata que han promovido en medios internacionales, sino una figura involucrada en golpes de Estado y acciones ilícitas, según un extenso reportaje en la revista Foreign Policy. López, proveniente de una de las familias más ricas de Venezuela, está siendo enjuiciado por su papel en protestas violentas que causaron la muerte de 43 personas. Hace casi 50 años, la Agencia de Seguridad